Recibí muchos comentarios de la Dana. Entonces aquí hay 5 que voy a tener que, y los voy a meter separados o aparte de lo que hicimos esto en los segmentos que luego hacemos, porque es mucho sobre la Dana y lo sé, pero tenemos los comentarios contestatarios de la Dana. Y es que me llamó mucho la atención cómo la desinformación al respecto fue a otros lugares. Casi creo que toda la gente que me comentó es de otros países, no es de España, pero no asume la posibilidad de que todo esté bien hecho, sino que compra el relato, el desinformativo de la ultraderecha y me viene a preguntar, ¿no? Sácame de una duda, dice Fernando Osorio 182. Entiendo que Sánchez pudo decretar estado de catástrofe, perdón si no es el término preciso, claro, es que es de otro país. Y con ello atribuirse a la facultad de intervenir sería un estado de excepción constitucional en que el gobierno nacional tiene otras atribuciones. Lo que se acusa es que Sánchez no lo hizo a pesar de ver la deficiente respuesta del gobierno de Valencia y allí habría una responsabilidad política. Gracias por la aclaración. Y le digo yo, eso lo regula el artículo 155 de la Constitución Española y no están dadas las condiciones para decretar el estado de alarma si la comunidad no eleva primero la emergencia a nivel 3. A ver si vemos las responsabilidades de Masón y su complicidad con bestias ultra como Negre, al que abraza con tanto cariño. Después de la foto que vimos, Masón abraza a Negre. Otra persona es lo mismo. El gobierno de Pedro Sánchez puede declarar calamidad pública, es otro país donde se llama distinto, para atender directamente a la tragedia. Pregunto esto porque en otros países existe esa figura para que el Estado se ocupe de las emergencias naturales. Y le digo yo, la comunidad autónoma no ha elevado la emergencia a nivel 3, con lo cual su posición es que puede hacerse cargo de la emergencia sin trasladar el mando al Estado central. Es decir, hay un nivel 1 de emergencia donde la comunidad, esto lo estoy diciendo además de lo que le contesté, para ustedes. Hay un nivel 1 en el cual la comunidad autónoma se hace cargo de resolver su emergencia. Un nivel 2 donde la comunidad autónoma es la responsable de la gestión de la emergencia, pero tiene a su servicio todas las fuerzas del Estado. Por eso Pedro Sánchez dijo, si necesitan más recursos que los pidan, que los tienen a su disposición. Luego la mentira fue, si quieren ayuda que la pidan, y esa es la desinformación que salió. El nivel 2, pues, es la comunidad es la que maneja, la que gestiona y solamente tiene todo el apoyo del Estado. Y en el nivel 3 es cuando dice, no puedo gestionarlo yo, que el Estado se haga cargo. Y digo, la ley es muy clara en ese sentido, el estado de alarma solo se puede decretar, abro comillas, cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes. Ley Orgánica 4.981 del 1 de junio sobre los estados de alarma, excepción y sitio. Y no es el caso desde el momento mismo en que la Generalitat Valenciana se sigue rehusando elevar la emergencia a nivel 3. Y otra persona en lo mismo. Soy mexicana y no entiendo mucho cómo está conformado el gobierno español. No, pero te estás enterando a través de los fascistas. Estoy entendiendo que el gobierno federal tenía todos los recursos para apoyar a la región autónoma durante una catástrofe ambiental, pero no lo hizo porque no le habían dado la autorización para intervenir. Mauricio, si tú ves una casa en llamas y puedes salvar a quien está atrapado en ella, ¿te quedas esperando a que te den la autorización para ayudar? Salvando las distancias, esto parece ser lo que pasó allá. Y lo más agraviante es que las personas de esas comunidades autónomas, no me cabe duda, tributan ante el gobierno federal, por lo cual tienen todo el derecho de recibir apoyos desde el primer minuto de la tragedia, permisos dados o no. Y le digo, es muy sencillo. Las comunidades autónomas son eso, autónomas. Y tienen ciertas competencias, entre ellas encargarse de los desastres naturales, siendo que ellas tienen el conocimiento del terreno y la infraestructura. Hay 3 niveles de respuesta. En el primero la comunidad se encarga sola, en el 2 la comunidad puede pedir ayuda al Estado, bomberos, ejército, equipos, pero sigue gestionando y manteniendo el puesto de mando. El Estado solo puede intervenir haciéndose cargo del mando si la comunidad establece el nivel 3, que hasta ahora Valencia no ha hecho. Todo esto fue hace unos días cuando había yo hecho el especial del domingo sobre la Dana. El gobierno central no puede tomar el control como en un golpe de Estado, sería una violación a la Constitución gravísima. El gobierno central hizo todo lo que el autonómico le pidió. Tu analogía es falsa.
Misma casa en llamas. Los bomberos de la ciudad están combatiendo el incendio, llegan los bomberos de otra ciudad y los locales les dicen que se vayan, que no tienen autoridad. ¿Qué haces? Valencia rechazó no solo ayuda del gobierno central, sino de bomberos de varias otras comunidades, incluidos los catalanes. Así que se asume que saben lo que hacen, que pueden responder sin ayuda y que si la necesitaran, decretarían el nivel 3. La gente tributa sobre todo ante su comunidad, que es la que tiene que responder primero y debe decidir si pedir o no ayuda adicional. Y aquí no les queda muy claro que, por ejemplo, la sanidad asturiana depende del gobierno asturiano y cuando yo pago impuestos, cuando yo pago mi seguridad social, ese dinero va a la seguridad social de Asturias, no del Estado español. Gran parte de mis impuestos, la mayor parte de los impuestos, van a la propia comunidad autónoma donde uno vive. Le digo, entiendo que en un país donde la ley da igual, como México, y donde el presidente es el rey, pese a la falsa soberanía de los estados, esto suena raro. Pero créeme que es lo normal en una sociedad civilizada, darse leyes y cumplirlas. Dos más. Ojalá México envíe su equipo de rescate con canes, aún falta buscar personas desaparecidas, están en nuestro pensamiento. México tiene, debo aclararlo, un excelente programa de entrenamiento de perros desde el terremoto de 1985, que fue el que yo viví, y ahora los usan para encontrar fosas clandestinas de la delincuencia organizada abrazada. Y le digo yo, algunos afines a Morena han aplaudido las acciones de los nazis contra el presidente Sánchez, y el gobierno de Morena ni siquiera ha expresado sus condolencias a España por los cientos de muertos, menos aún han ofrecido apoyo. El odio que López ha sembrado contra España, con ayuda de más de un hijo de exiliados españoles o de exiliados mismos o de españoles como Mendieta y Arconada, ha calado hondo. Y finalmente esto. Angelina López, usted critica a México obsesivamente, pero estamos cada vez mejor. Hable de lo inútil que es el gobierno español ante la tragedia de que viven los españoles, ¿por qué no? Le contesto. No. Criticar al gobierno mexicano no es criticar a México, no confundas. Que te hagan creer que el país y todos sus habitantes se resumen en un gobierno que está consumando un brutal golpe de Estado y haciendo que el priismo parezca un oasis democrático es un error. El gobierno de Valencia actuó incorrectamente. El gobierno español se ha ajustado a las leyes como debe hacerse, no en plan López Obrador de no me vengan con que la ley es la ley. Y ha actuado correctamente. Precisamente por eso ahora personajes afines a Morena y a su gobierno están aplaudiendo las acciones de grupos nazis en España. Han perdido totalmente la brújula.